Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se perdió realmente cuando el fuego devoró la biblioteca de Alejandría? Este relato te llevará desde los sueños de Alejandro Magno hasta los últimos ecos de un conocimiento que cambió al mundo. A lo largo de esta travesía conocerás su origen, sus sabios, sus secretos y las causas que la condenaron al olvido. Si alguna vez has sentido curiosidad por cómo nació y desapareció el mayor templo del saber antiguo, este viaje es para ti. Acomódate, respira profundamente y déjate llevar, porque la historia está por comenzar. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta exploración hacia el corazón del conocimiento perdido. Capítulo 1. El sueño de Alejandro. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario que soñó con unir Oriente y Occidente bajo un mismo ideal. Desde su juventud había sido educado por Aristóteles, quien le inculcó un profundo respeto por el conocimiento y la filosofía. Alejandro comprendía que el poder militar podía expandir fronteras, pero solo el saber podía sostener civilizaciones. Su ambición no era solo conquistar tierras, sino también crear un mundo donde la sabiduría fluyera sin límites. De ese deseo nacería una de las ideas más trascendentes de la antigüedad. Durante sus campañas por Egipto, Alejandro se maravilló ante las riquezas del Nilo y la grandeza de su cultura milenaria. Allí vio la oportunidad de fundar una ciudad que simbolizara el encuentro entre dos mundos, el griego y el egipcio. No sería una simple colonia ni una fortaleza, sino un centro de poder, cultura y comercio. En su mente, aquella urbe debía ser un faro que irradiara conocimiento hacia los confines del imperio. Así, en el año 331 a.C., ordenó la creación de una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Alejandro eligió personalmente el lugar, una estrecha franja entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis. Desde allí, la ciudad podría dominar las rutas marítimas y terrestres, sirviendo como puente entre África, Asia y Europa. Consultó a arquitectos, astrónomos y geógrafos para trazar sus calles y orientar sus templos de acuerdo con los astros. Cada decisión fue pensada no solo con estrategia militar, sino también con una visión de eternidad. Quería que Alejandría fuera una obra que trascendiera su vida mortal. Sin embargo, la historia no le concedió tiempo para ver su sueño realizado. Alejandro murió joven, con apenas 32 años, dejando un vasto imperio dividido entre sus generales. Su muerte generó disputas y fragmentación, pero su idea sobrevivió. Uno de sus sucesores, Ptolomeo I Sóter, tomó el control de Egipto y heredó la visión de su antiguo comandante. Sería él quien convertiría el sueño inconcluso de Alejandro en un legado eterno para la humanidad. Para Ptolomeo, la grandeza de un reino no se medía solo por sus conquistas, sino por su capacidad de conservar y expandir el conocimiento. Bajo su mando, Alejandría comenzó a transformarse en el corazón intelectual del mundo helenístico. Inspirado por el deseo de perpetuar la sabiduría acumulada por civilizaciones anteriores, concibió la idea de fundar una institución sin precedentes, un lugar donde cada libro, cada pensamiento y cada descubrimiento pudieran ser preservados. Así nació la chispa que daría origen a la legendaria Biblioteca de Alejandría. La ambición de Ptolomeo no era meramente política. Veía en el saber una herramienta para legitimar su gobierno y consolidar la identidad cultural de su reino. Egipto, bajo su reinado, debía ser no solo la tierra de los faraones, sino también la cuna del pensamiento universal. Reunió a los sabios más brillantes de Grecia, Persia, India y Egipto, atrayéndolos con promesas de apoyo, recursos y prestigio. Alejandría se convirtió en un refugio para los estudiosos que buscaban un lugar donde las ideas no conocieran fronteras. El sueño de Alejandro se había transformado bajo el impulso de Ptolomeo en un ideal colectivo. Lo que comenzó como la ambición de un conquistador evolucionó hacia una misión civilizadora,
Alejandría no solo sería una ciudad próspera, sino un espacio donde la humanidad podría dialogar consigo misma a través de los siglos. La fusión de culturas, lenguas y creencias que allí se dio sería una de las más extraordinarias de la historia antigua. Era el comienzo de una nueva era del conocimiento. El entorno geográfico contribuyó también al esplendor del proyecto. Situada frente al mar, Alejandría se benefició de un puerto natural ideal para el comercio y la comunicación. Los barcos que llegaban desde todos los rincones del mundo antiguo traían no solo mercancías, sino también manuscritos, ideas y saberes. Cada rollo, cada palabra escrita, era visto como un tesoro que debía ser conservado. La ciudad empezó a respirar conocimiento en cada una de sus calles. El sueño alejandrino pronto se convirtió en un símbolo. Para muchos, representaba la promesa de un mundo donde la guerra sería sustituida por el diálogo y la ignorancia por el aprendizaje. Los poetas y filósofos de la época vieron en la fundación de la ciudad un acto casi divino. En su mezcla de piedra y sabiduría, Alejandría se erigía como la materialización de un ideal platónico, la unión entre el poder y la inteligencia. Era, en esencia, la ciudad del pensamiento perfecto. En aquellos primeros años, aún antes de la construcción del famoso faro y de la biblioteca, Alejandría ya era una joya arquitectónica. Sus avenidas anchas, trazadas con precisión matemática, reflejaban el orden del cosmos según las creencias griegas. Los templos dedicados a los dioses convivían con los santuarios egipcios en una armonía cultural sin precedentes. Todo en la ciudad hablaba de equilibrio entre lo humano y lo divino, entre lo antiguo y lo nuevo. Con el paso del tiempo, la idea de convertir Alejandría en un centro de sabiduría fue tomando forma más concreta. Los intelectuales de la corte ptolomaica comenzaron a recopilar manuscritos de diferentes civilizaciones. Las bibliotecas privadas y los templos antiguos sirvieron como las primeras fuentes de ese saber reunido. Los escribas, trabajando incansablemente, copiaban textos y los traducían al griego, creando así un puente lingüístico entre pueblos que jamás se habían comunicado antes. Fue en ese ambiente de curiosidad y expansión donde surgió el proyecto de construir una biblioteca que superara a todas las existentes. No se trataba solo de almacenar pergaminos, sino de crear un espacio donde el conocimiento pudiera crecer. Los estudiosos imaginaban un lugar donde las mentes más brillantes del mundo pudieran trabajar juntas. Allí nacería, con el tiempo, el símbolo más poderoso de la sabiduría antigua. El sueño de Alejandro, transformado por la mano de Ptolomeo, no solo cambió el destino de Egipto, sino el de toda la humanidad. Aquel deseo de unir culturas bajo el estandarte del saber se convirtió en una herencia imperecedera. En un mundo aún dividido por fronteras y dioses, Alejandría representó la posibilidad de la unidad intelectual. Su nombre, asociado al esplendor, resonaría durante siglos como sinónimo de conocimiento y esperanza. Aunque Alejandro nunca llegó a ver la ciudad terminada, su espíritu quedó grabado en cada piedra de Alejandría. Era un monumento vivo a su visión universalista, un recordatorio de que el poder sin sabiduría se disuelve con el tiempo. En cambio, el conocimiento, cuando se comparte, perdura más allá de los imperios. Así el sueño del joven macedonio trascendió su muerte, convirtiéndose en la semilla de una de las instituciones más legendarias del mundo antiguo. El destino quiso que su visión no muriera con él, sino que floreciera bajo la guía de quienes comprendieron su profundidad. Alejandría, la ciudad de Alejandro, se convertiría pronto en el corazón palpitante del pensamiento humano. Allí, entre columnas de mármol y ecos del mar, comenzaría la historia de la Biblioteca de Alejandría, el santuario donde el conocimiento alcanzó su máxima expresión. Era el amanecer de una nueva luz sobre el mundo antiguo. Capítulo 2. La fundación de Alejandría. Tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, el vasto imperio que había construido comenzó a fragmentarse. Sus generales, los diádocos, se disputaron el control de las regiones conquistadas, dando inicio a una serie de conflictos que durarían décadas. En medio de este caos político, Ptolomeo,
uno de sus más leales compañeros de armas, se apoderó de Egipto. Hombre ambicioso pero pragmático, comprendió que gobernar aquellas tierras exigía algo más que fuerza. Debía combinar el legado egipcio con el espíritu griego. Así, retomó el proyecto de Alejandro y decidió hacer de Alejandría la capital de su nuevo reino. La fundación de Alejandría no fue un acto improvisado. Ptolomeo heredó los planos trazados por Dinócrates de Rodas, el arquitecto que había acompañado a Alejandro en su viaje por Egipto. La ciudad fue diseñada siguiendo el modelo hipodámico, con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, formando una cuadrícula perfecta. Este orden geométrico reflejaba la visión griega del cosmos: armonía, proporción y razón. Cada avenida principal conducía hacia el mar, permitiendo que la brisa marina recorriera la ciudad entera. Era una urbe pensada tanto para la belleza como para la funcionalidad. La ubicación fue elegida con sabiduría. Alejandría se alzaba sobre una franja costera que conectaba el Mediterráneo con el lago Mareotis, lo que facilitaba la navegación y el comercio. Además, estaba protegida por la isla de Faros, un punto estratégico que más tarde serviría de base para uno de los monumentos más célebres del mundo, Antiguo, el Faro de Alejandría. Desde allí los barcos podían ser guiados con seguridad hacia el puerto, garantizando el flujo constante de mercancías y conocimientos. La geografía se convirtió así en aliada del poder y del saber. Desde el inicio, Ptolomeo quiso que Alejandría fuera distinta de cualquier ciudad anterior. No deseaba una urbe meramente egipcia ni totalmente griega, sino un símbolo de fusión cultural. En sus calles convivirían sacerdotes del Nilo y filósofos de Atenas, artesanos locales y comerciantes fenicios. La ciudad debía ser un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde las ideas circularan con la misma libertad que las monedas. Era una visión audaz, propia de un líder que entendía que el conocimiento podía ser un instrumento de poder tan fuerte como la espada. El trazado urbano fue acompañado de un ambicioso programa arquitectónico. En el corazón de la ciudad se levantaron el Palacio Real, los templos y el barrio del Bruchión, que con el tiempo albergaría la célebre biblioteca y el museo. Hacia el oeste se extendía el barrio egipcio de Rakotis, más antiguo y popular, mientras que hacia el norte se erigía el puerto principal. El contraste entre las zonas mostraba la diversidad social y cultural de Alejandría. Cada rincón era un reflejo del encuentro entre tradición y modernidad. La construcción atrajo a miles de trabajadores, arquitectos y artesanos procedentes de distintas regiones del mundo helenístico. Durante años, las canteras del delta del Nilo enviaron mármol, piedra caliza y granito para edificar templos, calles y monumentos. La ciudad crecía con rapidez y esplendor, convirtiéndose en una de las más hermosas de su tiempo. Los viajeros que llegaban desde Grecia, Siria o Cartago quedaban asombrados por su orden y su brillo. Alejandría se ganó pronto el título de la joya del Mediterráneo. El idioma oficial fue el griego, pero las lenguas egipcias y orientales siguieron vivas en los barrios populares. Este multilingüismo permitió un intercambio cultural sin precedentes. Las escuelas filosóficas, las casas de traducción y los talleres de copistas florecieron bajo la protección del Estado. Ptolomeo fomentó deliberadamente esa diversidad, convencido de que la riqueza del conocimiento provenía de la mezcla de perspectivas. Era un gobierno ilustrado que comprendía el valor del pensamiento humano en todas sus formas. Los templos desempeñaron un papel fundamental en la vida espiritual y social de Alejandría. Ptolomeo I mandó construir el templo de Serapis, una deidad sincrética que unía atributos griegos y egipcios. Este culto fue una pieza clave en la estrategia política del rey, pues servía para unir a sus súbditos bajo una fe común. Serapis representaba la reconciliación entre dos civilizaciones que, durante siglos, se habían mirado con distancia. En torno a su templo surgiría un complejo religioso que más tarde también serviría como centro de estudio. La ciudad fue también un hervidero de comercio.
Gracias a su posición geográfica, Alejandría se convirtió en el principal punto de conexión entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Llegaban barcos cargados de trigo egipcio, papiro, especias de la India, incienso de Arabia y tejidos de Siria. Las riquezas acumuladas en sus puertos reforzaban la posición de Egipto como potencia económica. Este auge comercial permitió financiar la construcción de instituciones culturales, entre ellas la futura Biblioteca de Alejandría. El crecimiento de la ciudad transformó el delta del Nilo. Canales fueron dragados, nuevas rutas abiertas y almacenes construidos para abastecer a la población creciente. Alejandría llegó a superar los 500.000 habitantes, una cifra colosal para su tiempo. Las mansiones de mármol convivían con los talleres humildes y los mercados bulliciosos. Cada día, miles de personas se cruzaban en sus avenidas. Marineros, escribas, sabios, soldados, mercaderes. En sus rostros se reflejaba el espíritu cosmopolita que haría famosa la ciudad. La política de los primeros reyes lágidas se centró en consolidar la estabilidad del reino y fomentar la educación. Ptolomeo I comprendió que la fuerza de Egipto residía en la mente de sus ciudadanos. Por eso, patrocinó a filósofos, matemáticos y médicos, ofreciéndoles residencia en su corte. Esta política de mecenazgo sentó las bases del esplendor intelectual que caracterizaría a la ciudad durante siglos. Así comenzó el proceso que convertiría a Alejandría en la capital del saber antiguo. El ambiente cultural de la ciudad era inigualable. Las plazas estaban llenas de debates filosóficos, los teatros exhibían obras de autores griegos y los jardines del Palacio Real servían de espacio de reflexión. Los habitantes respiraban conocimiento. Incluso el mercado del puerto se convirtió en un punto de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas. El eco de las discusiones sobre astronomía, medicina y ética se mezclaba con el murmullo del mar. Era una ciudad que vivía y pensaba al mismo tiempo. Ptolomeo II Filadelfo, hijo del fundador, continuó el legado de su padre con gran dedicación. Bajo su reinado, Alejandría alcanzó su máximo esplendor urbano. Se construyeron acueductos, termas, bibliotecas menores y un zoológico real. El puerto fue ampliado y el comercio internacional se multiplicó. Pero lo más importante fue su apoyo decidido a la creación de una institución que preservara y expandiera el conocimiento del mundo, la Gran Biblioteca de Alejandría. Sería el corazón intelectual de una ciudad que ya latía con fuerza. La fundación de 1900, Alejandría marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez, una ciudad fue concebida no solo como centro político o económico, sino como un santuario del pensamiento. Su existencia demostró que el poder podía ejercerse también desde la cultura. Ptolomeo y sus sucesores comprendieron que los libros y las ideas eran tan valiosos como los ejércitos. Así, Alejandría se transformó en un faro de luz en una época dominada por la ambición y la guerra. A medida que pasaban los años, el sueño urbano de Alejandro y la visión política de los Ptolomeos dieron fruto. Alejandría se convirtió en el corazón de un nuevo mundo helenístico, uniendo la herencia de Egipto con el ingenio griego. En sus calles nació una civilización que adoraba tanto la belleza como la sabiduría, y, en el centro de ese universo, pronto se alzaría un templo sin dioses, dedicado únicamente al conocimiento, la Biblioteca de Alejandría, la obra más grandiosa que el pensamiento humano había concebido hasta entonces. Capítulo 3. El nacimiento de un faro del saber. Con la consolidación del poder de los Ptolomeos y la estabilidad alcanzada en Egipto, llegó el momento de materializar una de las ideas más ambiciosas de la antigüedad, la creación de un centro universal del conocimiento. Ptolomeo I y, sobre todo, su hijo Ptolomeo II Filadelfo, concibieron la fundación de una institución que reuniera todo el saber humano existente. Así nació el proyecto de la Biblioteca de Alejandría, un templo dedicado no a los dioses del Olimpo, sino al espíritu del pensamiento. Su construcción representó la culminación del sueño helenístico de unir culturas a través del saber. La biblioteca formaba parte de un complejo mayor.
el Museion, o Casa de las Musas, deidades inspiradoras de las artes y las ciencias. Este lugar fue concebido como una combinación de academia, templo y centro de investigación. En él convivían filósofos, poetas, matemáticos, astrónomos, médicos y traductores de todo el mundo conocido. Era un espacio donde el estudio no era solo un oficio, sino una forma de vida. Los sabios residían allí, recibían estipendios del rey y disponían de todos los recursos para sus investigaciones. Un propósito principal de la biblioteca era coleccionar todos los textos escritos del mundo. Para lograrlo, los Ptolomeos implementaron una política sin precedentes. Todo barco que atracara en el puerto de Alejandría debía entregar sus manuscritos a los funcionarios del rey. Los textos eran copiados cuidadosamente por escribas expertos y las versiones originales quedaban en la biblioteca, mientras las copias eran devueltas a los dueños. Gracias a este sistema, el número de pergaminos creció de manera vertiginosa. Además, los reyes ptolomeos enviaban emisarios a Grecia, Persia, Fenicia e incluso la India, con la misión de comprar o copiar cualquier obra escrita. Ningún tema era considerado indigno de ser preservado. Filosofía, medicina, geometría, poesía, leyes, religión y astronomía tenían su lugar. La ambición era total. Los registros antiguos sugieren que la colección llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, una cifra asombrosa para la época. La biblioteca se convirtió, literalmente, en el cerebro del mundo antiguo. El edificio principal estaba situado en el barrio del Bruchión, cerca del Palacio Real. Aunque no existen restos arqueológicos directos, los testimonios antiguos describen un conjunto majestuoso de columnas, patios y salas de lectura iluminadas por la luz del Mediterráneo. Los pisos estaban adornados con mosaicos y los estantes, llamados armaria, se alineaban en corredores amplios. Los pergaminos eran fabricados en papiro egipcio de alta calidad y organizados por temas y autores, siguiendo un sistema desarrollado por los propios bibliotecarios. Entre los primeros directores de la biblioteca destacó Demetrio de Falero, un filósofo peripatético exiliado de Atenas. Fue él quien estableció las normas de catalogación y administración de los textos. Su visión era clara. Cada obra debía estar clasificada por materia, autor y origen para facilitar el estudio. Bajo su dirección, la biblioteca no fue solo un almacén de rollos, sino una institución viva dedicada a la investigación y la enseñanza. Con él comenzó una tradición de erudición que marcaría la historia intelectual del Mediterráneo. El ambiente que reinaba en la biblioteca era único. Los sabios debatían en los patios, compartían ideas en los corredores y organizaban lecturas públicas en las salas principales. La traducción y comparación de textos se convirtió en una tarea diaria. Allí se confrontaban los pensamientos de Aristóteles con los de los sabios egipcios, los poemas homéricos con los textos védicos, las matemáticas babilónicas con la geometría griega. Era un crisol de ideas donde el conocimiento se refinaba como el oro en el fuego. Una de las obras más monumentales creadas en la biblioteca fue el Catálogo de los Pínaques, elaborado por Calímaco de 1900 en Cirene. Este poeta y erudito diseñó un inventario detallado de todos los textos disponibles, organizados en categorías y subcategorías. Se considera el primer sistema bibliográfico de la historia. Su trabajo no solo facilitó la búsqueda de información, sino que también sentó las bases de la organización bibliotecaria moderna. Calímaco transformó el caos del saber acumulado en un orden inteligible. Los reyes ptolomeos comprendieron que la biblioteca era también un instrumento de poder político y cultural. A través de ella, Egipto podía proyectar una imagen de superioridad intelectual sobre el resto del mundo helenístico. Alejandría se convirtió en el lugar donde los reinos rivales acudían para aprender y debatir. La sabiduría era el nuevo lenguaje del dominio. Así, los monarcas se aseguraban de que su dinastía no solo controlara las rutas comerciales, sino también las del pensamiento. El clima intelectual fomentó descubrimientos notables.
En medicina, anatomistas como Herófilo y Erasístrato realizaron estudios sobre el sistema nervioso y la circulación. En astronomía, Aristarco de Samos propuso por primera vez la teoría heliocéntrica, siglos antes de Copérnico. En matemáticas, Euclides escribió su célebre obra Los Elementos, que se convertiría en el tratado científico más influyente de la historia. Todo ello tuvo lugar bajo el amparo del Museion y la biblioteca. La influencia de la biblioteca se extendió más allá de sus muros. Los estudios realizados allí fueron copiados, comentados y difundidos por todo el mundo antiguo. Los sabios que pasaban por Alejandría se llevaban consigo ideas que luego germinaban en otras tierras. Así, el conocimiento alejandrino se convirtió en un río que alimentaba la cultura universal. Su prestigio era tal que incluso los romanos, siglos más tarde, la considerarían el modelo ideal de una institución del saber. El papel de los traductores fue igualmente esencial. Uno de los hitos más recordados fue la traducción de la Torá al griego, conocida como la versión de los 70 o Septuaginta. Según la tradición, 72 sabios judíos fueron convocados para realizar la tarea, cada uno trabajando por separado, y todos produjeron el mismo texto. Este relato, aunque legendario, muestra la importancia que Alejandría tuvo en la transmisión del pensamiento religioso y cultural. El impacto de la biblioteca se reflejaba también en la vida cotidiana de la ciudad. Las escuelas, los talleres de papiro y los foros se nutrían de su producción intelectual. Los ciudadanos veían en ella un orgullo nacional, un símbolo de civilización y progreso. La fama de Alejandría creció tanto que se decía que quien no conocía su biblioteca no conocía el mundo. Era un monumento no de piedra, sino de sabiduría, que elevaba el espíritu humano por encima de las fronteras. La labor de los reyes Ptolomeos y de los sabios que dirigieron la biblioteca transformó para siempre la historia del conocimiento. Por primera vez, el saber fue entendido como patrimonio de la humanidad y no como privilegio de unos pocos. Alejandría demostró que las ideas podían unir a los pueblos con más fuerza que los ejércitos. En sus estantes se acumulaban no solo textos, sino también esperanzas, preguntas y descubrimientos que moldearían el pensamiento de los siglos venideros. En la cima de su esplendor, la Biblioteca de Alejandría era considerada el faro intelectual del mundo antiguo, tanto como el verdadero faro de la isla de Faros lo era para los navegantes. Desde sus muros irradiaba una luz que no provenía del fuego, sino del entendimiento. Allí, en el silencio de los pergaminos y el murmullo de los sabios, el conocimiento alcanzó su apogeo. Era la prueba de que la humanidad, en su deseo de comprender el universo, había encontrado su templo más sagrado. Capítulo 4. Los sabios y el conocimiento. En los pasillos silenciosos de la Biblioteca de Alejandría caminaban algunos de los intelectuales más brillantes de la antigüedad. Era un lugar donde la genialidad se respiraba en el aire, donde cada conversación podía convertirse en una nueva teoría. Los sabios que allí trabajaban no solo recopilaban saberes, sino que los expandían, cuestionando lo establecido y proponiendo nuevas formas de entender el mundo. Su labor colectiva transformó la biblioteca en el mayor laboratorio intelectual del mundo antiguo. Uno de los primeros y más célebres residentes fue Euclides, considerado el padre de la geometría. En Alejandría redactó su obra monumental, Los Elementos, que reunió siglos de conocimiento matemático en una estructura lógica impecable. Este tratado no solo sirvió de base para la enseñanza de las matemáticas durante más de 2000 años, sino que también influyó en la filosofía, la física y la arquitectura. Su claridad y precisión reflejaban el espíritu alejandrino, unir el pensamiento racional con la belleza del orden. Otro nombre legendario fue Arquímedes de Siracusa, quien, aunque vivió fuera de Alejandría, mantuvo un intercambio constante con sus sabios. Allí se conocieron y discutieron sus ideas sobre el principio de la flotación, las palancas y los métodos para medir el volumen de los cuerpos.
Sus descubrimientos viajaban en forma de manuscritos y cartas, que los eruditos alejandrinos copiaban y analizaban con rigor. La biblioteca funcionaba como una red de comunicación científica que trascendía fronteras. En el campo de la astronomía, destacó Aristarco de Samos, quien formuló una teoría audaz para su tiempo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su propuesta heliocéntrica desafió las creencias predominantes y, aunque no fue aceptada, quedó registrada en los archivos de la biblioteca. Este hecho demuestra que Alejandría no censuraba las ideas contrarias al consenso, sino que las preservaba para el futuro. Allí, incluso los pensamientos más radicales encontraban refugio. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos fueron pioneros en el estudio del cuerpo humano. Bajo la protección de los Ptolomeos, realizaron disecciones anatómicas, algo inusual e incluso prohibido en otros lugares. Gracias a sus observaciones, describieron el sistema nervioso, el cerebro y las venas con una precisión sin precedentes. Herófilo llegó a distinguir entre arterias y venas, mientras que Erasístrato estudió el funcionamiento del corazón. La medicina alejandrina combinaba ciencia, observación y coraje intelectual. En el ámbito de la literatura, Calímaco de Cirene brilló como poeta y bibliotecario. Su obra poética celebraba el conocimiento y la sutileza del lenguaje, alejándose de las formas épicas tradicionales. Como erudito, organizó el famoso Catálogo de los Pínaques, que permitió ordenar los miles de rollos de la biblioteca. Su método sistemático fue un ejemplo de precisión y amor por el detalle. Gracias a su trabajo, el saber se volvió accesible y la memoria del mundo pudo ser consultada por generaciones. También sobresalió Eratóstenes de Cirene, un verdadero polímata. Matemático, geógrafo, astrónomo y poeta, fue el primero en calcular con notable exactitud la circunferencia de la Tierra. Utilizó simples observaciones de sombras y distancias para deducir un resultado asombrosamente cercano al real. Como director de la biblioteca, Eratóstenes simbolizó la unión entre la curiosidad y la razón, mostrando que el intelecto humano podía medir el propio planeta con solo observar el Sol. Los estudios filológicos también florecieron en Alejandría. Los eruditos se dedicaron a comparar y corregir textos antiguos, especialmente las obras de Homero. Zenódoto de Éfeso fue el primero en editar críticamente la Ilíada y la Odisea, eliminando repeticiones y errores transmitidos por generaciones de copistas. Esta labor filológica dio origen a la crítica textual moderna. La biblioteca no solo guardaba los libros, sino que los mejoraba, asegurando que la voz del pasado llegara limpia al futuro. El espíritu de cooperación entre sabios era fundamental. En las aulas del Museion se debatían temas tan diversos como la inmortalidad del alma, la estructura de los átomos o el movimiento de los astros. Los filósofos estoicos y epicúreos discutían con los matemáticos y los médicos, compartiendo puntos de vista y métodos. Esta mezcla de disciplinas fomentó la innovación, ya que las ideas se enriquecían al cruzar fronteras conceptuales. El saber alejandrino era, ante todo, un diálogo constante. Los avances en mecánica y física no fueron menores. Ctesibio de Alejandría desarrolló las primeras bombas hidráulicas, relojes de agua y órganos musicales impulsados por aire. Su discípulo Filón de Bizancio continuó sus experimentos, aplicando principios de presión y vacío. Estas invenciones no solo demostraban la creatividad técnica de los sabios, sino que también eran ejemplo de cómo la ciencia podía aplicarse a la vida cotidiana. La Alejandría de esa época era una ciudad donde la ingeniería se mezclaba con la filosofía. En el terreno de la filosofía moral y metafísica, Egesias de Cirene introdujo debates sobre el sentido de la vida y el sufrimiento humano, inspirándose en la influencia de las escuelas griegas. Aunque sus ideas pesimistas no prosperaron, su presencia revela la diversidad ideológica de la biblioteca. Ningún pensamiento era descartado por su origen o tono. La búsqueda de la verdad se concebía como un mosaico de perspectivas que, al unirse, ofrecían una visión más completa del universo. Alejandría
También fue cuna de traductores y compiladores. Bajo Ptolomeo II se emprendió la monumental tarea de traducir la Torá al griego, dando origen a la versión conocida como la Septuaginta. Este proyecto no solo acercó la sabiduría hebrea al mundo helenístico, sino que también consagró a la biblioteca como un punto de encuentro entre religiones y culturas. Por primera vez, el conocimiento sagrado fue tratado como patrimonio común de la humanidad. Los sabios alejandrinos eran conscientes de la fragilidad de su labor. Sabían que cada manuscrito podía desaparecer con el fuego o el paso del tiempo. Por eso, su obsesión por copiar, comparar y preservar textos alcanzó niveles extraordinarios. Cada pergamino era revisado por varios escribas y almacenado cuidadosamente. Esta dedicación permitió que innumerables obras griegas, egipcias y mesopotámicas sobrevivieran durante siglos. Alejandría no solo generaba conocimiento, sino que lo protegía. La convivencia de tantas mentes brillantes generó tensiones, pero también inspiración. Los debates podían ser apasionados, y la búsqueda de la verdad no siempre era pacífica. Sin embargo, el respeto por la razón unía a los eruditos bajo un mismo ideal: comprender el orden del cosmos. En sus discusiones nacieron teorías que influirían en Roma, Bizancio y el Renacimiento. La llama del pensamiento alejandrino seguiría ardiendo mucho después de la desaparición de sus muros. Así, la Biblioteca de Alejandría se convirtió en el corazón del saber antiguo gracias a sus sabios. Allí se trazaron los fundamentos de la ciencia, la literatura y la filosofía que aún sustentan el pensamiento moderno. En cada pergamino, en cada experimento y en cada verso resonaba el eco de una convicción: que el conocimiento es la más alta expresión del espíritu humano. Bajo el sol del Mediterráneo, Alejandría se elevó como un himno a la inteligencia, guiando a la humanidad hacia la luz del entendimiento. Capítulo 5. La Gran Biblioteca y su organización. La Biblioteca de Alejandría fue, en su esencia, un organismo vivo, cuidadosamente estructurado para cumplir con su misión de reunir y preservar el conocimiento de toda la humanidad. No era un simple edificio lleno de rollos, sino una institución compleja donde cada detalle tenía un propósito. Los Ptolomeos destinaron enormes recursos para su mantenimiento, desde los escribas que copiaban manuscritos hasta los traductores y bibliotecarios que clasificaban los textos. La organización interna reflejaba el rigor y la ambición del proyecto. El edificio principal, ubicado en el barrio del Bruchión, estaba diseñado para combinar funcionalidad y belleza. Amplias salas de lectura se abrían hacia patios interiores, iluminados por la luz natural que filtraban los patios de columnas. Los pisos estaban cubiertos de mosaicos finos y las paredes adornadas con inscripciones filosóficas. Cada sección estaba dedicada a un área del saber: filosofía, matemáticas, medicina, historia, astronomía, poesía y religión. Todo estaba dispuesto para que el conocimiento fluyera sin obstáculos. Los rollos de papiro eran almacenados en estanterías llamadas armaria, dispuestas en largas galerías. Cada armarium estaba etiquetado según el género y la procedencia del texto. Los manuscritos más valiosos, como las obras de Homero o Aristóteles, eran guardados en cámaras especiales, protegidos del calor y la humedad. La precisión en el cuidado de los pergaminos era vital, pues el papiro, aunque resistente, era sensible al clima. Los escribas se encargaban de su constante revisión, reparación y copia. El acceso a los textos estaba regulado, pero no restringido al público ilustrado. Los sabios residentes del Museión tenían prioridad, aunque los visitantes eruditos también podían consultar bajo supervisión. La lectura era una ceremonia silenciosa y respetuosa. Se prohibía la entrada con lámparas de fuego para evitar accidentes. Los bibliotecarios, además de custodiar los textos, actuaban como guías del conocimiento, ayudando a los estudiosos a encontrar las obras adecuadas entre miles de títulos. Uno de los pilares del funcionamiento de la biblioteca era su sistema de clasificación. Inspirado por el trabajo de Calímaco, el catálogo de los pínaques dividía los textos en géneros:
retórica, poesía, historia, leyes, medicina, geometría, música, entre otros. Cada obra incluía el nombre del autor, su lugar de origen, una breve biografía y una lista de sus obras conocidas. Este sistema no solo ordenaba el conocimiento, sino que lo contextualizaba, permitiendo una comprensión más profunda de cada texto. Los directores de la biblioteca eran figuras de gran prestigio. Eratóstenes de Cirene, Aristófanes de Bizancio y Apolonio de Rodas fueron algunos de los que desempeñaron ese cargo. Cada uno dejó su sello en la institución, mejorando los métodos de clasificación o impulsando nuevas investigaciones. El bibliotecario no era un mero administrador, sino un erudito que representaba la cúspide del saber. Su trabajo exigía tanto dominio intelectual como visión organizativa. Los procesos de adquisición de textos eran continuos y meticulosos. Los funcionarios del puerto registraban todos los libros que llegaban a Alejandría, los entregaban a los copistas y luego devolvían copias a sus dueños. Los embajadores reales viajaban por el Mediterráneo comprando obras en las polis griegas, en Persia y en la India. Incluso se pagaron sumas exorbitantes por manuscritos originales, como los de Sófocles y Eurípides, obtenidos de Atenas mediante acuerdos diplomáticos. El conocimiento era, literalmente, una riqueza de Estado. El idioma predominante en la biblioteca era el griego koiné, pero también se conservaban textos en egipcio, hebreo, arameo, persa y sánscrito. Para superar las barreras lingüísticas, los Ptolomeos impulsaron un gran programa de traducción. Los traductores eran eruditos bilingües que trabajaban en equipo, comparando versiones y debatiendo significados. Este trabajo no solo permitió preservar textos de culturas lejanas, sino que también enriqueció la lengua griega con nuevos conceptos. La biblioteca poseía un scriptorium, una sala dedicada exclusivamente a la copia y producción de manuscritos. Allí trabajaban decenas de escribas especializados, formados para escribir con precisión y velocidad. El proceso era lento y exigente. Cada rollo podía requerir semanas de trabajo. Se utilizaban tintas de carbono y plumas de caña, y el papiro era fabricado en talleres cercanos al Nilo. Este sistema garantizaba un flujo constante de nuevos ejemplares y la preservación de las obras más consultadas. La administración de la biblioteca era financiada directamente por la corona. Los Ptolomeos la consideraban una extensión de su poder, y los gastos se cubrían con los ingresos del comercio y los tributos del reino. Los empleados, desde los copistas hasta los maestros, recibían un salario estable y alojamiento. Los sabios residentes eran considerados servidores del conocimiento y gozaban de privilegios que los protegían de impuestos y obligaciones militares. La ciencia, en Alejandría, era una forma de servicio público. La disciplina dentro de la institución era estricta. Los visitantes debían seguir normas de conducta, mantener el silencio y respetar los textos. Los rollos no podían salir del edificio sin autorización del bibliotecario principal. Los escribas eran examinados regularmente para asegurar la calidad de las copias, y los traductores debían presentar revisiones conjuntas antes de archivar los textos. Este nivel de organización convirtió a la biblioteca en un modelo que siglos después inspiraría a las universidades medievales. La colección creció tanto que fue necesario establecer depósitos adicionales. El más importante fue la biblioteca hija en el Serapeum, templo dedicado al dios Serapis. Esta segunda biblioteca albergaba copias y duplicados, así como textos de carácter religioso y filosófico. El Serapeum se convirtió en un espacio de estudio más accesible para los ciudadanos y extranjeros. De esta forma, el conocimiento se expandía más allá del círculo de sabios, alcanzando a la sociedad alejandrina en su conjunto. La biblioteca también era un centro de experimentación. Los estudiosos no solo leían, sino que analizaban, discutían y reproducían ideas. Los astrónomos utilizaban instrumentos como gnomones y astrolabios. Los médicos disecaban animales. Los matemáticos elaboraban tablas numéricas.
Era un lugar donde la teoría y la práctica coexistían. La estructura física del edificio reflejaba esta visión, un equilibrio entre contemplación y experimentación, entre la mente y la materia. La seguridad del acervo era motivo constante de preocupación. Los Ptolomeos mandaron fabricar urnas de cerámica selladas para proteger los rollos más antiguos. Se almacenaban en cámaras interiores, lejos del mar y del viento. Sin embargo, la fragilidad del papiro hacía inevitable su deterioro con el tiempo. Por eso, el trabajo de los copistas nunca cesaba. El conocimiento debía ser reescrito para sobrevivir. Esta obsesión por la permanencia dio a la biblioteca una dimensión casi sagrada. En su apogeo, la Biblioteca de Alejandría representó el máximo esfuerzo humano por dominar el saber y preservarlo del olvido. Su organización, meticulosa y avanzada, garantizó que miles de años de pensamiento convergieran en un solo lugar. No era solo un archivo, sino una mente colectiva en constante expansión. En sus estantes descansaban los cimientos del pensamiento, occidental y oriental, unidos por el deseo de entender el universo. En Alejandría el conocimiento no era una posesión, sino una llama que debía mantenerse viva. Capítulo 6. El Museo y las Escuelas del Saber. Junto a la biblioteca, el Museo de Alejandría representaba la otra mitad del gran proyecto intelectual de los Ptolomeos. Su nombre provenía de las musas, divinidades protectoras de las artes y las ciencias. Este complejo era más que un edificio. Era una comunidad de sabios que vivían, enseñaban e investigaban bajo el amparo del rey. Se trataba de la primera institución académica de carácter estatal en la historia, precursora de las universidades modernas. En sus aulas nació el concepto mismo de investigación científica. El museo estaba integrado al conjunto del Palacio Real, dentro del barrio del Bruchión, cerca del mar. Contaba con jardines, pórticos, observatorios, laboratorios, salas de reunión y comedores comunes. Su arquitectura favorecía el estudio y la contemplación, ofreciendo espacios tranquilos para el pensamiento y la conversación. Los sabios residentes tenían alojamiento gratuito, alimentos, una asignación mensual y acceso libre a todos los recursos de la biblioteca. La vida allí era consagrada al conocimiento y al descubrimiento. El funcionamiento del museo se regía por un ideal colectivo. Los miembros se reunían diariamente para compartir sus investigaciones, debatir hipótesis y analizar nuevos textos. Se celebraban lecturas públicas, demostraciones matemáticas y exposiciones astronómicas. La curiosidad era el motor de la institución, y cada campo del saber encontraba su lugar. Los filósofos buscaban la verdad a través de la razón, mientras los naturalistas intentaban descifrar los secretos de la naturaleza. Todo formaba parte de un mismo propósito: comprender el orden del universo. La enseñanza era uno de los pilares del museo. Los maestros transmitían sus conocimientos a discípulos procedentes de distintas regiones del mundo helenístico. Se enseñaban matemáticas, astronomía, medicina, poesía, música, historia, retórica y filosofía. El método alejandrino combinaba la teoría con la observación y la experimentación. No se trataba de memorizar, sino de razonar. Los alumnos aprendían a cuestionar, a contrastar ideas y a buscar la verdad mediante la evidencia. Era una revolución intelectual sin precedentes. Los reyes ptolomeos apoyaban activamente al museo, conscientes de su valor político y cultural. Bajo Ptolomeo II y III, la institución alcanzó su máximo esplendor. Los monarcas visitaban con frecuencia a los sabios, asistían a conferencias y financiaban sus proyectos. Su mecenazgo no respondía únicamente a la generosidad. Cada descubrimiento fortalecía el prestigio de Egipto como centro del saber mundial. Así, el conocimiento se convirtió en un instrumento diplomático capaz de influir tanto como un ejército. Entre los principales estudios realizados en el museo se destacaron los avances en astronomía. Allí, Hiparco compiló un catálogo estelar que contenía más de 1000 estrellas, midió sus posiciones y descubrió la precesión de los equinoccios.
También perfeccionó los métodos de predicción de eclipses. Gracias a su trabajo, la astronomía alejandrina alcanzó una precisión que no sería superada hasta la Edad Moderna. En el museo, la observación de los cielos era un acto sagrado de entendimiento cósmico. La geografía fue otra disciplina que floreció en el museo. Eratóstenes, director de la biblioteca y residente permanente del complejo, realizó el primer intento científico de medir la circunferencia de la Tierra. Basándose en la diferencia de sombras entre Alejandría y Siena, calculó el tamaño del planeta con un error mínimo. Además, elaboró un mapa del mundo conocido, con coordenadas y paralelos. Su método inspiró a generaciones de exploradores y científicos, convirtiéndose en un hito del pensamiento geográfico. La medicina alcanzó un nivel extraordinario gracias a los estudios de Herófilo y Erasístrato. En los laboratorios del museo, practicaron disecciones anatómicas y experimentos fisiológicos, observando directamente el funcionamiento del cuerpo humano. Herófilo identificó el cerebro como el centro del pensamiento y describió los nervios ópticos, mientras Erasístrato explicó el papel del corazón en la circulación sanguínea. Sus hallazgos sentaron las bases de la anatomía científica y sobrevivieron en los textos que escaparon a la destrucción. El museo también albergó a los pioneros de la mecánica y la ingeniería. Ctesibio inventó la bomba hidráulica, los relojes de agua y los órganos neumáticos. Su discípulo Filón de Bizancio continuó sus experimentos, desarrollando mecanismos de presión y vacío. Más tarde, Herón de Alejandría, inspirado por ellos, diseñó dispositivos automáticos y describió la primera máquina de vapor, la aeolípila. Estas innovaciones, nacidas del estudio y la curiosidad, demostraban que la ciencia podía transformar el mundo material. Las humanidades también encontraron su hogar en el museo. Los filólogos y poetas analizaban las grandes obras de la literatura griega. Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia elaboraron ediciones críticas de Homero y otros autores, introduciendo el uso de signos y puntuaciones. Estos métodos filológicos permitieron fijar textos que habían sufrido siglos de transmisión oral. En Alejandría se forjó la filología como disciplina científica, dedicada a estudiar las palabras como vehículos de pensamiento. El ambiente intelectual del museo era cosmopolita. Allí convivían sabios de Grecia, Egipto, Siria, Persia e incluso la India. Cada uno aportaba su perspectiva y su tradición, creando una sinfonía de culturas. Esta diversidad fomentó la tolerancia y el intercambio de ideas. Las discusiones sobre filosofía, teología o ciencia eran intensas, pero regidas por el respeto al argumento racional. El museo era un oasis de pensamiento libre en un mundo dominado por reinos y supersticiones. El complejo incluía también un zoológico y un jardín botánico, donde los naturalistas observaban y clasificaban especies animales y vegetales. Estas colecciones eran las primeras de carácter científico en la historia. Los estudiosos registraban el comportamiento de los animales, analizaban plantas medicinales y elaboraban tratados de botánica y zoología. Gracias a ellos, el conocimiento natural dejó de ser solo una curiosidad y se transformó en una ciencia organizada. La rutina diaria de los residentes combinaba estudio, debate y escritura. Las mañanas estaban dedicadas a la lectura y el trabajo individual. Las tardes, a las discusiones colectivas en los pórticos del museo. Al anochecer, los sabios compartían comidas en un comedor común, donde las conversaciones se extendían hasta la madrugada. No existía una separación entre vida y conocimiento. Pensar era una forma de vivir. El museo era, en efecto, una comunidad de espíritus dedicados al saber. El prestigio del museo atrajo a visitantes ilustres de todo el Mediterráneo. Filósofos, reyes y embajadores acudían a Alejandría para consultar sus textos o escuchar a sus maestros. Se decía que ningún sabio alcanzaba la gloria sin haber pasado por sus salas. La ciudad se convirtió así en el destino soñado de todo erudito, un lugar donde la mente podía expandirse sin límites. Alejandría brillaba como una constelación en el firmamento del pensamiento humano.
Durante varios siglos, el Museo de Alejandría simbolizó la cima del conocimiento antiguo. Su fusión entre enseñanza, investigación y convivencia intelectual marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Allí se demostró que el saber no pertenece a una sola nación, sino a toda la humanidad. Bajo sus techos, los hombres aprendieron a observar, a razonar y a cuestionar. Fue el corazón palpitante de una civilización que por un tiempo creyó haber alcanzado la verdad a través de la luz del entendimiento. Capítulo 7. Los tesoros del conocimiento perdido. En los estantes de la Biblioteca de Alejandría descansaban los pensamientos más profundos y las observaciones más precisas de la antigüedad. Cada rollo representaba años de estudio, generaciones de sabiduría y el eco de civilizaciones que ya habían desaparecido. Había textos provenientes de Egipto, Grecia, Persia, India, Mesopotamia y otras tierras lejanas. Aquella colección era una síntesis del conocimiento humano acumulado hasta ese momento. Era el archivo de la memoria del mundo, resguardado entre muros bañados por la brisa del Mediterráneo. Uno de los mayores tesoros que albergaba eran las obras científicas y filosóficas de la Grecia clásica. Se conservaban los textos originales de Aristóteles escritos en su escuela del Liceo, así como los tratados de Platón y sus discípulos. También reposaban allí las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, muchas de las cuales se perdieron para siempre tras la destrucción de la biblioteca. En Alejandría, estos manuscritos no solo se leían, sino que se copiaban y comentaban, asegurando su transmisión a nuevas generaciones. Entre los textos más antiguos se encontraban los papiros egipcios sobre medicina, astronomía y arquitectura. Los sabios alejandrinos estudiaban los escritos de Imhotep y los tratados de los sacerdotes de Heliópolis. Estos documentos revelaban los secretos de las pirámides, los métodos de embalsamamiento y las observaciones astronómicas que guiaban el calendario del Nilo. Su comparación con la ciencia griega permitió un salto intelectual sin precedentes. Egipto, cuna de la sabiduría ancestral, seguía viva en cada rollo de papiro. La biblioteca también preservaba las enseñanzas de Oriente. Desde Babilonia llegaron textos sobre matemáticas y astrología, de Persia, tratados de medicina y botánica, de la India, textos sagrados que hablaban del alma y del ciclo de la existencia. Aquellas ideas fueron traducidas al griego y estudiadas junto a los conceptos filosóficos occidentales. De esa fusión nació un pensamiento universal, una visión del mundo que unía lo espiritual y lo racional. Alejandría se convirtió así en el primer puente intelectual entre civilizaciones. Entre los documentos más codiciados estaban los mapas y observaciones astronómicas. Los navegantes fenicios habían dejado registros detallados de sus rutas por el Mediterráneo y el Atlántico, y los sabios griegos los ampliaron con cálculos de latitud y longitud. Se decía que en la biblioteca existían esferas celestes que mostraban los movimientos de los planetas y modelos del cosmos heliocéntrico propuestos por Aristarco. Aquellos objetos y escritos representaban una comprensión del universo adelantada a su tiempo. Los tratados de medicina constituían otro tesoro invaluable. Herófilo y Erasístrato habían documentado sus estudios anatómicos con dibujos y descripciones que detallaban el cuerpo humano con una precisión sorprendente. Sus observaciones sobre el cerebro, los nervios y el corazón permanecieron resguardadas en los archivos médicos de la biblioteca. Junto a ellos se guardaban textos hipocráticos, recetas egipcias y remedios provenientes de Persia e India. Era el compendio médico más completo que jamás existió en el mundo antiguo. Los poetas y dramaturgos también tenían su lugar. En Alejandría se conservaban los poemas épicos de Homero, los cantos líricos de Safo, las fábulas de Esopo y las odas de Píndaro. Muchos de esos textos se recopilaron y editaron con cuidado para evitar errores de transmisión. Los filólogos alejandrinos comparaban versiones, corregían versos y analizaban la métrica. Gracias a su labor, gran parte de la literatura griega sobrevivió al paso del tiempo.
Sin ellos, la voz de la antigüedad se habría apagado por completo. La biblioteca albergaba asimismo una gran cantidad de documentos históricos. Había crónicas de las guerras persas, relatos de los faraones, inscripciones sobre las campañas de Alejandro Magno y los registros administrativos del reino ptolemaico. Los historiadores podían consultar fuentes directas de las civilizaciones más antiguas, confrontar versiones y construir narrativas más precisas. En sus mesas se reescribía la historia, no como mito, sino como ciencia basada en la evidencia. La filosofía tenía un lugar central entre los tesoros del saber. Los textos de los estoicos, epicúreos y peripatéticos convivían con las enseñanzas orientales sobre moral y espiritualidad. Las escuelas del pensamiento debatían el sentido de la existencia, el destino y la naturaleza del alma. Se traducían los discursos de Buda, los himnos védicos y los tratados persas sobre el bien y el mal. Alejandría fue el primer lugar donde la filosofía se volvió verdaderamente universal, donde todas las preguntas del hombre se encontraban bajo un mismo techo. El arte también era estudiado con rigor. Los arquitectos copiaban planos de templos y monumentos antiguos, los escultores analizaban proporciones humanas descritas por Policleto, y los pintores aprendían sobre perspectiva y color. En los talleres del museo se reproducían técnicas de Egipto, Grecia y Asia, combinando estilos y materiales. La biblioteca conservaba manuales de arte, tratados sobre estética y obras teóricas, que hoy solo conocemos por referencias. Era un lugar donde la belleza se estudiaba con la misma seriedad que las estrellas. Uno de los aspectos más fascinantes de los archivos alejandrinos era su colección de textos religiosos. Se guardaban versiones del Antiguo Testamento en hebreo y griego, himnos egipcios dedicados a Isis y Osiris, y escritos zoroastrianos que hablaban de la lucha entre la luz y la oscuridad. Los estudiosos comparaban mitos y buscaban la verdad común detrás de las creencias. Esta actitud crítica, abierta y respetuosa hacia todas las religiones, era una de las características más avanzadas del pensamiento alejandrino. Los papiros de Alejandría también contenían conocimientos prácticos, tratados de agricultura, navegación, construcción, matemáticas aplicadas y mecánica. Los ingenieros estudiaban los sistemas de irrigación del Nilo y diseñaban máquinas basadas en los principios de Ctesibio y Herón. Los marineros consultaban manuales astronómicos para orientarse en alta mar. En cada uno de esos textos, el conocimiento se traducía en utilidad, demostrando que la sabiduría no era solo contemplación, sino también acción. Sin embargo, no todo lo que se encontraba en la biblioteca era estrictamente científico. También había textos misteriosos y esotéricos, tratados de alquimia, magia, astrología y filosofía hermética. Alejandría fue un punto de encuentro entre la razón y el mito. Algunos sabios intentaban comprender la naturaleza divina a través de símbolos y fórmulas secretas. Aunque estos escritos fueron vistos con desdén por los racionalistas, más tarde influirían en la alquimia medieval y el pensamiento renacentista. El valor de aquellos tesoros no residía únicamente en su cantidad, sino en la diversidad de perspectivas que ofrecían. En sus estantes convivían la ciencia y la poesía, la religión y la matemática, la historia y la mitología. Cada rollo era una pieza de un rompecabezas universal, una chispa del espíritu humano intentando comprender su origen y su destino. Nunca antes ni después existió un lugar donde el conocimiento se reuniera con tal amplitud y propósito. Con el paso de los siglos, muchos de esos textos desaparecerían para siempre. De algunos solo conocemos los nombres, citados por los eruditos posteriores. Otros fueron copiados y sobrevivieron, fragmentariamente. Pero el recuerdo de su existencia continúa inspirando a los investigadores modernos. Lo que se perdió en Alejandría no fueron simples pergaminos, sino siglos de pensamiento, de descubrimiento y de imaginación. Aquellos tesoros del conocimiento perdido representan la fragilidad de la memoria humana y al mismo tiempo su eterna aspiración de saber. Capítulo 8.
las sombras del poder y la política. Durante siglos, la Biblioteca de Alejandría fue un símbolo de luz en medio de un mundo dominado por guerras y ambiciones. Sin embargo, su grandeza dependía directamente de la estabilidad política del reino. A medida que el poder de los Ptolomeos se debilitaba, las sombras comenzaron a extenderse sobre sus muros. La misma Alejandría, que había sido refugio del conocimiento, se convirtió en escenario de intrigas, disputas dinásticas y conflictos internacionales. La política, una fuerza ajena al saber, empezó a corroer sus cimientos. Tras el reinado de Ptolomeo III, Egipto entró en una etapa de decadencia. Las luchas internas entre los herederos del trono provocaron inestabilidad y corrupción. Cada nuevo monarca buscaba el apoyo de facciones rivales y el oro del Estado se agotaba en guerras civiles. Los sabios, que antes gozaban de protección y respeto, comenzaron a ver reducidos sus recursos. El mecenazgo real, base de la vida intelectual alejandrina, se desmoronaba lentamente. La ciencia y la filosofía ya no eran prioridad en un reino dividido. El declive político se acentuó con la intervención de potencias extranjeras. Roma, en 1900, plena expansión, veía en Egipto una pieza estratégica para controlar el comercio del Mediterráneo. Los reyes lágidas, incapaces de mantener su independencia, comenzaron a depender del apoyo romano para sostener su trono. Con cada alianza o tratado, la autonomía del país se desvanecía. Alejandría seguía siendo rica y culta, pero el esplendor de su biblioteca y su museo ya no brillaba con la misma intensidad. El poder intelectual de los sabios alejandrinos también empezó a verse amenazado por tensiones religiosas y culturales. Los filósofos griegos, los sacerdotes egipcios y las comunidades judías convivían en una ciudad cada vez más tensa. Las diferencias ideológicas generaban enfrentamientos y las calles se llenaban de rumores y disturbios. En medio de este clima, la búsqueda de la verdad se volvía peligrosa. La razón y la tolerancia, fundamentos del pensamiento alejandrino, eran reemplazadas por el miedo y la sospecha. El museo, que había sido hogar de sabios libres, fue transformado en una institución controlada por el poder político. Los monarcas exigían que los estudios se orientaran a servir los intereses del Estado. La astronomía se utilizaba para prever augurios, la medicina para prolongar la vida de los gobernantes, y la filosofía se limitaba a justificar el orden impuesto. Muchos intelectuales abandonaron Alejandría, buscando refugio en otras ciudades del Mediterráneo. El centro del saber se vaciaba poco a poco de su esencia. El gobierno de Cleopatra VII, la última de los Ptolomeos, representó tanto un intento de restauración como el preludio del final. Inteligente y políglota, Cleopatra comprendía el valor de la cultura y trató de devolver a Alejandría su antiguo esplendor. Fortaleció la economía, patrocinó a los sabios y mantuvo la biblioteca bajo su protección. Sin embargo, su destino estuvo marcado por las luchas entre Roma y Egipto. Su alianza con Julio César primero y luego con Marco Antonio arrastró a la ciudad a la órbita de los intereses romanos. Cuando Julio César llegó a Alejandría en el año 48 a.C., encontró una ciudad dividida por la guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Durante el conflicto, los soldados romanos incendiaron parte del puerto y las áreas cercanas al Bruchión. El fuego, avivado por el viento, alcanzó depósitos de papiros y edificios administrativos. Aunque los historiadores no coinciden sobre la magnitud del daño, muchos afirman que una parte significativa de los archivos de la biblioteca fue destruida en ese incendio. Fue una tragedia irreparable. A pesar de este golpe, la biblioteca logró sobrevivir parcialmente. Los sabios alejandrinos intentaron restaurar las colecciones con copias y textos traídos del Serapeum y de otras ciudades. Sin embargo, el control romano trajo nuevas limitaciones. Los emperadores no compartían el mismo entusiasmo por el conocimiento universal. Roma valoraba la utilidad práctica del saber, no su espíritu filosófico. La ciencia alejandrina se redujo a un instrumento del poder imperial, subordinada a la política y la propaganda. Con el tiempo,
La presencia de los romanos transformó profundamente la vida cultural de Alejandría. Los legionarios patrullaban las calles, y la ciudad perdió parte de su carácter abierto y cosmopolita. Los templos y escuelas fueron vigilados, y las discusiones filosóficas empezaron a ser censuradas si contradecían las doctrinas imperiales. La libertad de pensamiento, que había sido el alma del museo, desaparecía bajo el peso de la autoridad. La sabiduría se volvió un privilegio, no un derecho. Las tensiones religiosas aumentaron durante el imperio. El cristianismo, en pleno crecimiento, chocó con las creencias paganas y con la tradición científica griega. Los nuevos líderes religiosos veían en la biblioteca un símbolo del saber pagano, contrario a la fe. Aunque muchos cristianos instruidos defendieron el valor del conocimiento, otros lo consideraron una amenaza espiritual. El conflicto entre razón y fe, que más tarde dominaría la Edad Media, comenzó en las calles de Alejandría. La figura de Hipatia, filósofa y matemática del siglo IV, encarnó el último resplandor de la sabiduría alejandrina. Hija de Teón, el último director del museo, enseñaba geometría, astronomía y filosofía neoplatónica. Su carisma y su independencia la convirtieron en símbolo de la razón en un tiempo de fanatismo. Pero su influencia despertó la ira de los extremistas cristianos, que la acusaron de herejía. En el año 415 fue asesinada brutalmente por una turba enloquecida. Con su muerte, el espíritu libre de Alejandría se extinguió. Después de la tragedia de Hipatia, el museo fue cerrado y muchos de sus últimos textos desaparecieron. El Serapeum, que aún conservaba una parte del acervo de la biblioteca, fue destruido por orden del emperador Teodosio, quien había decretado el fin de los cultos paganos. Los templos fueron saqueados y los libros quemados o confiscados. En ese momento, la luz del conocimiento que había iluminado al mundo durante siglos fue finalmente sofocada por la intolerancia y la ambición. El ocaso de Alejandría no fue solo político, sino también espiritual. La ciudad que había nacido para unir culturas se transformó en un campo de enfrentamiento ideológico. Lo que antes fue un faro de diálogo y curiosidad se convirtió en símbolo de división. Las sombras del poder, la religión y la guerra terminaron por devorar el legado de siglos de sabiduría. Pero el eco de su grandeza sobrevivió en los manuscritos que lograron escapar de la destrucción. La caída de Alejandría dejó una lección imborrable. El conocimiento necesita libertad para florecer. Cuando el pensamiento se somete al poder, su llama se apaga. La biblioteca fue víctima no del tiempo, sino de los hombres. En su desaparición se refleja la fragilidad de la civilización y el precio de la ignorancia. Y aunque sus muros fueron reducidos a polvo, la idea que representaba, la fe en la razón y en 1900 la búsqueda de la verdad, siguió viajando más allá de su ruina. Así terminó el largo reinado del saber alejandrino, vencido no por el olvido, sino por las pasiones humanas. La política, la religión y la codicia destruyeron lo que la inteligencia había construido con paciencia. Sin embargo, incluso en su caída, la Biblioteca de Alejandría dejó una advertencia eterna, que la sabiduría no puede sobrevivir donde impera el poder absoluto. En su silencio quedaron las voces de los sabios, recordando al mundo que las sombras del poder siempre acechan a la luz del conocimiento. Capítulo 9. Los incendios y la caída del saber. El destino de la Biblioteca de Alejandría estuvo marcado por el fuego. Ninguna otra institución en la historia ha simbolizado tanto la fragilidad del conocimiento frente a la violencia y el poder. A lo largo de los siglos, sufrió varios episodios de destrucción, cada uno contribuyendo a borrar lentamente su legado. Lo que comenzó como un templo del saber terminó convertido en cenizas por las guerras, la intolerancia y el descuido humano. La caída de la biblioteca fue, al mismo tiempo, la pérdida de una parte esencial de la memoria de la humanidad. El primer desastre registrado ocurrió en el año 48 a.C., durante la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Tras perseguir a su enemigo hasta Egipto,
César se vio envuelto en el conflicto interno entre Cleopatra y Ptolomeo XIII. Durante los combates, ordenó incendiar los barcos enemigos anclados en el puerto de Alejandría para evitar que cayeran en manos egipcias. El fuego se extendió con rapidez por el viento, alcanzando los depósitos de papiros cercanos al mar. Miles de manuscritos fueron devorados por las llamas en cuestión de horas. El historiador romano Plutarco escribió que aquel incendio destruyó una parte significativa de los archivos de la biblioteca. Aunque las fuentes difieren sobre la magnitud del daño, la pérdida fue incalculable. Algunos sabios intentaron salvar rollos trasladándolos al Serapeum, el templo de Serapis, que funcionaba como biblioteca auxiliar. Sin embargo, gran parte de la colección original, que había reunido textos de todo el mundo conocido, desapareció para siempre. Aquel fuego marcó el comienzo de un lento y doloroso ocaso. Tras la conquista romana, Alejandría siguió siendo un centro cultural importante, pero nunca recuperó su antiguo esplendor. El conocimiento sobreviviente se reorganizó parcialmente en el Serapeum y en otras instituciones menores. Los emperadores romanos apoyaron de manera intermitente la restauración de la vida intelectual, pero la prioridad política era el control militar y económico. Los sabios trabajaban bajo vigilancia y la libertad académica se había extinguido. La llama del pensamiento alejandrino ya no ardía con la misma fuerza. Durante los siglos siguientes, la biblioteca sufrió nuevos golpes a causa de disturbios religiosos y políticos. En el año 272 d.C., el emperador Aureliano destruyó parte del barrio del Bruchión durante su campaña para reconquistar Egipto. En ese asedio, los restos del edificio principal de la biblioteca probablemente fueron arrasados. Lo que había sobrevivido al fuego de César fue reducido a polvo por las armas romanas. Desde entonces, el conocimiento de Alejandría quedó fragmentado entre templos y colecciones privadas. Sin embargo, el Serapeum logró mantenerse como último refugio del saber. Allí se preservaban copias, traducciones y documentos valiosos que aún atraían a estudiosos de todo el imperio. El templo de Serapis, una majestuosa estructura con columnas y salas dedicadas al estudio, se convirtió en símbolo de resistencia cultural. Los sacerdotes y eruditos que lo custodiaban continuaron la tradición del museo, manteniendo viva la herencia del pensamiento griego y egipcio, en un mundo cada vez más hostil hacia la razón. La última gran tragedia llegó en el siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. El emperador Teodosio decretó la prohibición de los cultos paganos y ordenó la destrucción de sus templos. En el año 391 d.C., el patriarca Teófilo dirigió una violenta campaña contra los lugares de culto antiguos. El Serapeum fue asaltado, sus estatuas destruidas y sus manuscritos quemados o saqueados. Aquella ola de fanatismo borró los últimos vestigios del conocimiento alejandrino acumulado durante siglos. Muchos de los sabios supervivientes huyeron a otras regiones del Mediterráneo, llevando consigo fragmentos de manuscritos o recuerdos de lo aprendido. Algunos se refugiaron en Constantinopla, otros en Siria o Atenas, intentando reconstruir parte de la herencia perdida. Pero lo que una vez fue un conjunto ordenado y universal del saber, se dispersó irremediablemente. El sueño de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar se había desvanecido bajo el peso del fuego y la intolerancia. La muerte de Hipatia, en el año 415, simbolizó el final definitivo de la tradición alejandrina. Hija del matemático Teón, fue una de las últimas maestras formadas en el espíritu del museo. Su asesinato por una turba fanática marcó el triunfo del oscurantismo sobre la razón. Con ella, se extinguió la última voz de la ciencia antigua en Alejandría. Lo que el fuego no había destruido, lo acabó la violencia de las pasiones humanas. La ciudad del conocimiento se sumergió en el silencio. A lo largo de la Edad Media, Alejandría continuó siendo un puerto comercial importante, pero su pasado intelectual fue olvidado. Los nuevos imperios que dominaron Egipto
no mostraron interés en restaurar la antigua biblioteca. Los pocos textos sobrevivientes circulaban en copias árabes, bizantinas o latinas, muchas veces alteradas. Los nombres de sus sabios se convirtieron en leyendas y su historia en símbolo de una pérdida irreparable. La ciudad que había iluminado al mundo se transformó en un mito. El impacto de la destrucción fue inmenso. Se calcula que se perdieron centenares de miles de manuscritos, incluyendo obras científicas, literarias y filosóficas que jamás fueron reescritas. La humanidad perdió tratados sobre astronomía, medicina, ingeniería, historia y poesía. Cada rollo quemado representaba una mente, una idea, un descubrimiento. El vacío que dejó la biblioteca se sintió durante siglos. El progreso intelectual se detuvo y la edad del conocimiento dio paso a siglos de oscuridad. Las causas de su destrucción no fueron solo el fuego o la guerra, sino la falta de comprensión del valor del saber. La ignorancia, el fanatismo y el deseo de poder demostraron ser enemigos más destructivos que las llamas. Las sucesivas generaciones que permitieron la pérdida de Alejandría olvidaron que el conocimiento es la única herencia que puede salvar a la humanidad de su propia barbarie. En ese olvido radicó la verdadera tragedia. El mito de la biblioteca renació siglos después como una advertencia. Los pensadores del Renacimiento la evocaron como símbolo de lo que el hombre puede lograr y también de lo que puede destruir. Poetas, historiadores y filósofos vieron en su caída una metáfora de la fragilidad de la civilización. De sus ruinas surgió la convicción de que la búsqueda del saber debía protegerse por encima de los intereses políticos o religiosos. La memoria de Alejandría se convirtió en un ideal eterno. Las excavaciones modernas han revelado apenas fragmentos de lo que fue la biblioteca. Restos de columnas, piezas de papiro y cimientos dan testimonio de su existencia. Los arqueólogos y los historiadores continúan buscando sus huellas bajo la actual ciudad de Alejandría. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, es un intento de reconstruir lo que las llamas borraron. En esos vestigios, la humanidad busca reconciliarse con su pasado perdido. Así, la caída de Minometsin, la Biblioteca de Alejandría no fue solo el fin de una institución, sino el símbolo del poder y la fragilidad del conocimiento. Sus incendios recordaron al mundo que la sabiduría puede desaparecer si no se protege y que el precio de la ignorancia es la pérdida del futuro. Entre el humo y las cenizas de aquel desastre nació un mensaje que aún resuena en los siglos. Ningún fuego podrá destruir el deseo humano de entender. Mientras exista curiosidad, Alejandría nunca estará del todo muerta. Capítulo 10. Curiosidades y legado eterno. Aunque la Biblioteca de Alejandría desapareció hace muchos siglos, su influencia ha sobrevivido hasta nuestros días. No fue solo un edificio ni una colección de libros, sino una idea, la aspiración humana de reunir y preservar todo el conocimiento posible. Su nombre evoca el poder del pensamiento y la fragilidad de la memoria. Cada generación que reflexiona sobre ella se enfrenta a la misma pregunta que los antiguos sabios. ¿Puede el saber vencer al tiempo y al olvido? La respuesta, en parte, está en su legado. Uno de los aspectos más fascinantes de la biblioteca fue su sistema de clasificación. El catálogo de los pínaques, elaborado por Calímaco, contenía más de 120 volúmenes y organizaba los textos por autor, género y tema. Este método inspiró siglos después el desarrollo de las bibliotecas modernas. Incluso el sistema decimal de Dewey, usado en miles de bibliotecas actuales, guarda un eco de aquel esfuerzo alejandrino por ordenar el conocimiento. Fue, sin duda, el primer intento de crear un mapa universal del saber humano. Otra curiosidad radica en la política de adquisición de textos. Los ptolomeos no escatimaban recursos para ampliar su colección. Los barcos que llegaban al puerto debían entregar todos los manuscritos que transportaban para ser copiados. Los originales quedaban en la biblioteca y se devolvían copias a sus dueños. Gracias a esta práctica, Alejandría acumuló versiones únicas de obras griegas, persas y egipcias.
Era una forma de imperialismo intelectual, pero también una misión de preservación que salvó innumerables textos del olvido. Se dice que la biblioteca también custodiaba manuscritos de autores desconocidos o desaparecidos. Entre ellos, supuestamente, figuraban los libros perdidos de Aristóteles, tratados de matemáticas babilónicas y obras místicas de Egipto que jamás se volvieron a encontrar. Algunos historiadores sugieren que el conocimiento contenido en esos textos habría adelantado siglos el desarrollo científico de la humanidad. Lo cierto es que su pérdida dejó vacíos en la historia del pensamiento que aún hoy resultan imposibles de llenar. Los traductores desempeñaron un papel crucial en la difusión del saber alejandrino. Gracias a ellos, obras originalmente escritas en hebreo, arameo, persa o sánscrito pudieron ser leídas en griego. La famosa Septuaginta, traducción de la Torá realizada por 72 sabios judíos, fue uno de los mayores logros del proyecto. Este texto marcó el puente entre la cultura helenística y la tradición bíblica, influyendo profundamente en la historia religiosa de Occidente. La biblioteca no solo preservó ideas, sino que las hizo dialogar entre sí. El espíritu de Alejandría también se reflejó en sus inventos científicos. En sus talleres y laboratorios se desarrollaron instrumentos como el astrolabio, la bomba de agua y los primeros relojes hidráulicos. Estas innovaciones, nacidas del estudio y la observación, fueron copiadas por los árabes y más tarde por los europeos medievales. Así, la herencia alejandrina se transmitió de manera indirecta, demostrando que las ideas pueden sobrevivir incluso cuando sus templos desaparecen. Pocos saben que la biblioteca inspiró otras instituciones similares en la antigüedad. La biblioteca de Pérgamo, en Asia Menor, surgió en competencia directa con la de Alejandría. Cuando Egipto prohibió la exportación de papiro para debilitarla, los eruditos de Pérgamo inventaron el pergamino, un material más resistente hecho de piel de animal. Este avance permitió que los libros fueran más duraderos y, paradójicamente, la rivalidad entre ambas ciudades contribuyó al progreso del conocimiento. Durante la Edad Media, el recuerdo de Alejandría persistió en los relatos árabes. Los califas de Bagdad, inspirados por su ejemplo, fundaron la Casa de la Sabiduría, donde tradujeron textos griegos y persas al árabe. A través de esta institución, las ideas de Euclides, Galeno, Aristóteles y Ptolomeo regresaron al mundo occidental siglos después. Sin la influencia lejana de Alejandría, el renacimiento europeo quizá nunca habría ocurrido. Su espíritu renació, disfrazado de nueva lengua y bajo otra civilización. Los filósofos renacentistas consideraban a la biblioteca un ideal utópico. Francis Bacon, en su obra La Nueva Atlántida, imaginó una sociedad guiada por la ciencia y el estudio, inspirada en aquel modelo perdido. También los enciclopedistas del siglo XVIII retomaron su visión universalista. Para ellos, el conocimiento debía ser libre, accesible y perpetuo, como lo había sido en Alejandría. En ese sentido, cada biblioteca moderna es una descendiente directa de aquella que ardió a orillas del Nilo. Una curiosidad poco conocida es que, durante la Edad Media, circularon leyendas sobre la supervivencia de algunos manuscritos alejandrinos. Se decía que ciertos monjes del desierto habían escondido rollos antes de la destrucción final. Algunos investigadores modernos creen que fragmentos de textos hallados en Oxirrinco y Fayum podrían provenir de copias realizadas por escribas alejandrinos. Si bien no existen pruebas definitivas, la posibilidad de que parte de su sabiduría haya sobrevivido sigue fascinando a los historiadores. El mito de la biblioteca también inspiró a escritores y artistas. Desde Voltaire hasta Borges, muchos la convirtieron en símbolo de la búsqueda infinita del conocimiento. Borges, en la Biblioteca de Babel, imaginó un universo compuesto por libros infinitos, reflejo del sueño alejandrino de contenerlo todo. En la literatura, Alejandría nunca se perdió. Continúa existiendo como metáfora del deseo humano de comprender el mundo. En sus ruinas vive la nostalgia por lo absoluto. A lo largo de la historia, distintos intentos se han hecho por recrear su grandeza.
En 2002, Egipto inauguró la Biblioteca Alexandrina, un moderno edificio construido cerca del lugar original. Su diseño circular simboliza el sol naciente y la eternidad del conocimiento. Con millones de libros y recursos digitales, busca revivir el espíritu de la antigua institución. No pretende reemplazarla, sino rendirle homenaje, recordando que el saber pertenece a todos los pueblos y épocas. El legado de Alejandría no se mide solo en los libros perdidos, sino en las ideas que generó. Enseñó al mundo que la ciencia, la filosofía y el arte son lenguajes universales que pueden unir a la humanidad. Mostró que la búsqueda del conocimiento es un deber moral, no solo una curiosidad intelectual, y demostró que cada generación tiene la responsabilidad de proteger lo que aprende, para que el fuego de la ignorancia no vuelva a consumirlo todo. Incluso hoy, los historiadores siguen descubriendo nuevas pistas sobre su organización, sus sabios y sus obras. Cada hallazgo arqueológico, cada fragmento de papiro, amplía un poco más el retrato de aquella maravilla desaparecida. Pero quizás su mayor misterio sea precisamente ese, que nunca podremos conocerla por completo. Alejandría sigue siendo un enigma, una sombra luminosa entre la historia y el mito. En definitiva, la Biblioteca de Alejandría fue mucho más que una institución. Fue la encarnación del deseo humano de trascender los límites del tiempo y la ignorancia. Su caída no fue un final, sino una transformación. Porque mientras exista alguien que busque respuestas, mientras una mente se atreva a preguntar, el espíritu de Alejandría seguirá vivo. En cada libro abierto, en cada descubrimiento y en cada chispa de curiosidad, renace su legado eterno, 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 su legado eterno.